tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Aquí estamos. Qué rico estar con ustedes. Qué bueno poder conversar. Qué bueno poder compartir un momentito, poder compartir un instante de tantas cosas, de tantos temas. Por eso me gusta este universo de palabras que tengo aquí, porque son los temas, la vida toda, la vida toda. Hoy estoy con el doctor Freddy Cantillo. El doctor Freddy Cantillo había anunciado su libro y yo lo quiero compartir porque él lo había anunciado. El libro se llamaba Transforma tus emociones destructivas. Ya habíamos hecho un programa respecto a este tema, pero bueno, ya que el texto está, he querido invitarlo para conversar del texto, presentárselos a ustedes. Transforma tus emociones destructivas, y lo presento porque creo que esto es supremamente importante para salir adelante. Es supremamente importante para vencer dificultades y vencer problemas en la vida. Es una colección de psicología pastoral que hemos publicado. Entonces, transforma tus emociones destructivas. Bienvenido y felicitaciones por su texto. Gracias, padre. Gracias y muy contento. Es un sueño realizado. Yo en el año 97 tal vez publiqué mi primer texto y para mí fue un motivo de alegría, de gozo, de felicidad y de emoción, de dicha. Entonces lo acompaño y me solidarizo con su alegría. No, y hace poco que hicimos el lanzamiento yo me sentía como en la sala de parto. Me sentía emocionado, no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger, veía a la gente, veía lo que fueron al lanzamiento del libro y para mí fue una gran experiencia y sinceramente salió. Este texto que tengo en mis manos, ¿qué mensaje le deja a nuestra gente realmente? Primero, ofrece un método sencillo para aprender a conocer, a manejar y a controlar las emociones, para poderlas transformar. ¿Sí? Yo no creo que las emociones se superen. Las emociones no son unas cosas negativas que yo tengo que superar. Las emociones se tienen que aprender a vivir de una mejor manera, aprender a enfrentarlas, a conocerlas, saber de dónde viene, porque uno no puede enfrentar ni controlar un fantasma. Uno tiene que aprender a identificarse, identificar qué es lo que yo tengo para poder decir, bueno, yo tengo esto, puedo hacer esto y puedo empezar a controlarlo. ¿Por qué nace el texto? El texto nace desde el 2010, cuando yo estaba terminando mi carrera de psicología. Yo empecé a ver los programas, las noticias de los periódicos, del manejo de la ira, los celos, algo que es muy común en nuestra costa regional Caribe, y me pareció impresionante la forma en que nosotros estamos manejando nuestras emociones. Sobre todo lo que tiene que ver con la ira y sobre todo lo que tiene que ver con la tristeza. Por ejemplo, en nuestros departamentos de la costa atlántica van increciendo, van en aumento impresionante los aumentos del suicidio. Entonces yo dije, hay que brindar una luz sobre esto, hay que hablar sobre esto, hay que ofrecerle que estas cosas que nosotros estudiamos en la universidad, estas investigaciones que nos vienen de grandes investigadores a nivel mundial, que uno solamente lo aprende en la academia, pero que la gente a veces no logra palparlo, no logra tocarlo. Entonces para mí fue un gran reto, porque son investigaciones que se realizan, pero que a veces no llegan donde tienen que llegar, a la gente, que la gente lo conozca y que la gente sea de dominio público para que la gente lo pueda manejar. Entonces ese era mi primer objetivo, era eso, ¿sí? Que la gente pudiera tener una herramienta fácil para poder conocer sus emociones y poder transformarlas. Ok, hablemos de la herramienta como tal. ¿Qué pasos tiene ese método? ¿Por qué no nos los expone? Aunque seguramente vamos a leer el texto, ya yo lo leí, pero ¿cómo es ese paso, ese método que usted propone? Bueno, primero que todo, el texto nos invita primero a autoconocernos. Pero autoconocernos no en el sentido existencial o filosófico, como a veces la gente está acostumbrada, dice, es que yo veo ese alejamiento del autoconocimiento porque me dicen que el conocimiento de la vida filosófica, que no sé qué, y porque Platón dijo esto y Aristóteles dijo esto y Descartes, no ese tipo filosófico existencial que a veces nosotros nos reflexionan, sino que algo sencillo, es decir, el autoconocimiento en aprender a saber y entender por qué yo estoy pensando esto, por qué yo siento esto. ¿Qué es lo que yo estoy pensando cuando yo me estoy emocionando y cuando también estoy obrando o estoy haciendo una conducta o cuando también me estoy comportando? Porque la conducta no es sola, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo maltrato a usted, pongo un caso de violencia doméstica, del esposo hacia la esposa. ¿Por qué? Tan común en estos días. Tan común en estos días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo me siento justificado, cuando yo digo, es que yo tengo un poder sobre ti, yo te voy a maltratar. Yo solamente lo pienso.
Entonces yo me emociono, la emoción es la ira. Entonces cuando me enojo, ya yo voy facilito a la conducta, ya lo hago. Pero porque yo pienso y me siento justificado en que verdaderamente es así. Y sobre esa verdad que yo tengo en mi pensamiento, nadie puede entrar. O sea, que tú me estás diciendo entonces que si tú logras pensar bien, tus emociones de alguna manera van a ir coherentes con ese pensar. Sí, claro. Hay 4 pasos fundamentales para aprender a conocer cómo funciona nuestra mente. Un estímulo, que puede ser cualquier cosa de la realidad, cualquier cosa de la experiencia. Esto genera un pensamiento, esto genera una emoción y a la vez esto genera una conducta. La mayoría de los estímulos, como usted lo explica allí muy bien en el prólogo y le agradezco esa aclaración, la mayoría de los estímulos nosotros no lo podemos controlar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene una fobia, como ya lo reflexionamos una vez, una fobia a los perros, yo no puedo eliminar a todos los perros del mundo. No puedo. Yo no puedo. Si le tengo fobia a un perro, a esos estímulos, a un gato, a los gatos yo no los puedo eliminar. Yo los estímulos no los puedo controlar. Lo que puedo controlar es mi forma de pensar, la emoción que estoy sintiendo y la conducta que yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, en este texto yo explico qué son los pensamientos, qué son las emociones, qué son las conductas. Y cuando nosotros entendamos esa unidad, nosotros vamos a poder controlar mucho mejor nuestras emociones. Porque las emociones son básicas. Las emociones son evolutivas. Las emociones vienen con una carga genética impresionante que nos han ayudado a estar aquí, a crear la civilización. Pero hubo un momento en que las emociones fueron tan básicas, el hecho es solamente de que el sistema nervioso estuviera hiperalerta para poderse cuidar de cualquier otro animal que le causaba peligro. Y eso, por ejemplo, la ansiedad tan necesaria. Por ejemplo, el miedo tan necesario. ¿Sí? Evolutivamente el miedo y la ansiedad fueron muy importantes. Pero en este momento a veces se nos juegan en contra y van en contra de nosotros mismos y a veces generan este tipo de problemáticas interpersonales. Ahora, de alguna manera, usted me dice a mí, lo primero el estímulo, después un pensamiento, después una emoción, después una conducta. Una conducta. ¿Verdad? ¿Dónde comienzo a controlar? En el estímulo casi que no puedo. No, casi que no puedo. Sí. Ya eso, ahí está. Ya ahí eso no lo puedo intervenir. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, es muy difícil que yo controle cómo tú me vas a tratar a mí. Sí. A eso tendría que estar dentro de ti y no puedo. Claro. O sea, el estímulo, de alguna manera, no puedo. ¿Qué es lo que hacen algunas mamás? Algunas mamás lo que tratan es de cuidar a sus hijos de los estímulos. Y del ambiente. Sí, del para ambiente. Ponerlo en otro nombre. Ah, no, entonces a mi hijo yo lo saco de este ambiente y entonces cuando lo saque él ya no va a tener ese peligro. Resulta que no. Resulta que no. Bueno. Allí no podemos hacer nada. ¿En el pensar ya se puede? Sí, claro, porque ahí es cuando empieza el conocimiento. ¿Qué es lo que yo estoy pensando cuando me surgen esos estímulos? Es la cosa. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo normal. Yo estoy con mi pareja, ella está aquí al lado y a ella le suena el celular. Tiene ese ringtone. Sonó el celular. Automáticamente sonó el celular. ¡Prum! Ese es el estímulo. ¿Qué estoy pensando yo como pareja? Hola, está llamando la mamá. La está llamando la mamá. Está llamando el hermano. Ah, bueno. Le está llamando el jefe del trabajo. Se dan cuenta que el padre Alberto no tiene pareja. Eso no piensan. O se dan cuenta ustedes que él tiene un problema de celotipia. También podría ser, el ¿verdad? padre por eso usted es no feliz. Pensaría igual, dígame, usted no pensaría igual. El padre, mire, los camarógrafos dicen que estarían de acuerdo conmigo. El padre por eso vive feliz, vive contento, porque contesta el teléfono y nadie le dice nada. Estoy preocupado. Entonces, ¿las parejas dicen cosas cuando tú contestas el teléfono? Sí, automáticamente ese es el estímulo. La pareja ¿Qué piensa? La pareja que piensa, ya la está llamando el amante, lo está llamando esto. ¿Así y con ahí, esas inseguridades construyen parejas? Ahí, claro, por eso surgen los celos. No sabía. Sí, por eso surgen los celos, porque solamente con un estímulo tan bajo, por ejemplo, como la llamada de un celular, automáticamente la mente empieza a hacer una interpretación de la realidad y pareciera que construyera como un submundo imaginario. Sí, la está llamando para encontrarse mañana, porque a lo mejor se vieron esta tarde, porque ya hicieron esto, ya hicieron esto, ya hicieron esto. O sea, el mundo tiene la capacidad de hacer una interpretación totalmente en contra de sí misma. Y a partir de solo ese elemento, de solamente una llamada, empieza, eso es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que yo pienso automáticamente? Me está haciendo infiel. ¿Cuál es la emoción que siento? Siento rabia, siento enojo y después viene otra emoción que es la tristeza. ¿Sí? Una conjugación de emociones y después viene la conducta. ¿Cuál es la conducta? Le voy a quitar el celular y se lo voy a tirar. Es un desastre. Y estos manes se ríen, o sea que lo han hecho.
Fíjate, así, nosotros tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestra mente. Pero quedo golpeado. Es así. ¿Por qué? ¿Ah? O sea, el estímulo, me estoy preocupando del ejemplo. ¿Por qué? Porque no. fíjese, usted pone... Más bien yo creo que la cosa es así. Véala más positivamente. Le suena el teléfono a su pareja. Ajá. Usted dice, oh, ¿cómo es de importante mi pareja en el trabajo? ¿Cómo es de importante mi pareja en el trabajo? ¿Cómo es de valiosa ella en el trabajo? Que el jefe la llama. Entonces, eso me da, ese es el pensamiento, me da una emoción de alegría, de gozo, de satisfacción. De satisfacción, y entonces mi acto es darle un beso. ¡Mua! ¡Qué importante eres! ¿Por qué no la piensa así? ¿Ah? ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros escogemos el pensar, parece que la mente estuviera determinada, bueno, por muchas cosas, el aprendizaje que ha tenido, la personalidad, muchas cosas más, la historia, toda esa carga que uno trae en el pasado, pero además uno pareciera que la mente escoge el pensamiento con más carga emocional, automáticamente. Es posible, Sí, eso no lo dudo. Con más carga emocional, Eso, en ese momento. Eso me parece lógico. Ya vengo, voy al corte. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas personas al Twitter me escriben y dicen que están de acuerdo conmigo en que se debe ser más positivo. Bueno, entonces el paso como tal, el método, la herramienta que usted propone en el texto es, uno, autoconocimiento. Sí, el autoconocimiento, empezando a conocer el pensamiento. Okay. ¿Por qué yo pienso de esta manera? Dos, a empezar a identificar el diálogo interior. ¿Cuál es el diálogo interior? El diálogo interior son las vocecitas esos que a uno le surgen siempre en la mente. ¿Sí? Yo soy esto, yo soy lo otro, yo esto es lo pienso. A veces, fíjense que lo que más está en contra de nosotros mismos es lo que nos decimos. Es lo que nos decimos a nosotros mismos. Identificar ese diálogo interior que yo estoy teniendo conmigo mismo, porque lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar es que somos nuestros propios saboteadores. Nosotros nos autosaboteamos. Cuando yo empiezo a identificar el pensamiento, me doy cuenta que yo soy un saboteador. Es decir, tú dices, yo soy capaz, y ahí mismo tu misma voz te dice, no eres capaz, no eres capaz. Tú eres brutico, te equivocaste, no te olvides que te has equivocado mucho. Sí. Y le pasa a mucha gente. Saboteador. Sí, y le pasa a mucha gente, por ejemplo, tengo muchos pacientes que van a una entrevista y lo primero que se dicen, este trabajo no es para mí. Este trabajo... El saboteador está ahí. Y uno ese saboteador, esa voz interna que uno tiene, que termina saboteándolo, ¿uno lo puede controlar? ¿Lo puede manejar en Claro, algún eso momento? lo podemos aprender. Nosotros tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que aprender a identificarlo. Hay mucha gente que no es solamente eso. Hay mucha gente que dice, yo no sirvo para nada en la vida. Nadie me va a amar. Mi vida está determinada a estar solo. Fíjense los grados de autosabotaje que nosotros tenemos. Entonces, y fíjese que eso tiene que ver también mucho con el manejo de la tristeza, porque eso se convierte en una depresión. ¿Qué es lo que se dice el depresivo? Si ya esta persona se fue, ya mi vida no tiene sentido. Ya yo no merezco seguir viviendo. Ya esto se apagó y vámonos. Automáticamente eso es lo que está pensando. Y lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver ese pensamiento, nosotros no somos capaces de empezar a colocarlo por lo menos en la duda. Porque lo creemos que es verdad. Si la otra persona se fue, si yo fui abandonado en una relación de amor, ¿sí? En una relación amorosa, si yo fui abandonado porque me dejó mi esposo, porque me dejó mi novio, yo automáticamente me digo, mi vida ya no tiene sentido porque él o ella ya no está. Entonces, fíjese cómo está allí el autosabotaje. Este texto empieza con este tipo de reflexiones, porque es algo muy común que nosotros vemos en la gente. La gente dice, no, es que si ya esa persona no está, si ya yo no tengo ese trabajo, si ya yo no tengo a tal persona o si ya yo no tengo esto, entonces ya mi vida se apagó, ya yo no puedo seguir continuando. Ok, entonces, tenemos claro. Primero, autoconocimiento. Segundo, el diálogo interior. Comenzar a conocer a esos que me hablan interiormente, que soy yo mismo, ¿no? Que son desdoblamientos míos. Tercero, empezar a colocar en duda esos pensamientos negativos que yo me estoy diciendo. Empezar a decir, ¿será que esto es cierto? ¿Sí? Ahí es cuando viene algo muy importante que nosotros conocemos como reestructuración cognitiva. Y en este texto yo lo pongo en una técnica sencilla,
¿Qué nosotros tenemos que empezar a hacer? ¿Qué es lo que yo estoy pensando para saber cómo yo mismo me estoy hablando? ¿Sí? Y a partir de eso hay que, Vygotsky ya nos enseñó que la manifestación... Levi Strauss. Sí. Levi Strauss Vygotsky. Sí, Levi Strauss Vygotsky nos decía que la manifestación del pensamiento es el lenguaje. Entonces tenemos que estar atentos a la forma en que nosotros nos estamos hablando. Fíjese que cuando estamos con nosotros mismos mucha gente dice, es que yo soy un estúpido, es que yo no valgo nada, es que yo esto. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer es a tener en cuenta esas autoverbalizaciones. Eso que nos estamos diciendo a nosotros mismos, porque eso es importante. Si usted empieza a decirse que no vale nada, que su vida no es nada, que este día va a empezar a ser un mal día, que por más que usted haga, por más que trabaje, usted no va a alcanzar la felicidad, usted mismo se está derrotando. Usted mismo está yendo en contra de sí mismo y obviamente es su primer saboteador. ¿Sí? Por lo menos tenemos que aprender nosotros a colocar en juego o a colocar en duda esas cosas que nosotros nos estamos diciendo. Yo te pregunto, ¿será que tu vida se acaba porque esa persona ya no está a tu lado? ¿Será que tu vida se acaba porque ya no tienes ese trabajo? ¿Será que es tan importante y tan dueño de tu vida esa persona que sin ella no mereces seguir viviendo? ¿Es esa persona tan importante que se ha vuelto tu tanque de oxígeno para tú no seguir adelante? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar también en las relaciones de pareja sobre la dependencia afectiva, porque a veces es el mismo pensamiento que yo no conozco el que me vuelve dependiente. El padre Alberto muy bien nos ha mostrado esta parte con un texto muy bueno que yo lo recomiendo, que se llama No mendigue jamás. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me ha gustado mucho, porque ha brindado una luz sobre la dependencia emocional. Ojo con eso, ojo con eso. De hecho, ahorita estoy leyendo un texto de Walter Rizzo que se llama Desapegarse sin anestesia. Tiene cosas bien interesantes, otras no me gustan tantos, pero tiene muchas muy chéveres, muy valiosas. Cuarto paso, el primero es autoconocerse. El segundo, ya no lo digo, revisar el diálogo interior. El tercero, sospechar, dudar de ese diálogo interior, de esa cosa negativa, de ese pensamiento negativo que tengo. El cuarto, aprender a conocer mis emociones. ¿Qué son las emociones? Ahí cuando yo empiezo a entender cuáles son las emociones, por qué yo siento esto, por qué yo siento la ira, por qué yo siento esta tristeza, tenemos que aprender a entender, por ejemplo, que las emociones son básicas para seguir viviendo, para vivir. Yo no las puedo superar, sino que tengo que aprender a expresarla de una mejor manera. Y cuando yo empiezo a tener conciencia emocional, es importante lo que yo le llamo educación emocional, hay otros autores que le llaman inteligencia emocional, que se ha acuñado mucho el texto. ¿A partir de Goleman? Sí, a partir de Goleman, que nos dio bastante argumento para empezar a hablar sobre la inteligencia emocional, pero tenemos que aprender a tener en cuenta nuestra conciencia emocional. Por ejemplo, ¿qué es tener conciencia emocional? Saber que mis emociones son mías, que no son del otro. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay mucha gente que cuando tiene enojo es que cuando le dice al otro, ¿sabe qué, Padre Alberto? Es que usted me hace enojar. Usted me hace enojar. Tú me estás buscando. Tú me buscas para que yo te pegue. Tú me buscas para esto. O sea, eso es una inconsciencia emocional impresionante. Es como si el otro tuviera la gran capacidad de hacerme enojar cuando yo quiera y yo puedo perder los estribos. Soy su esclavo, pues. Sí, claro. Emocionalmente termino siendo su esclavo. Sí, porque me hace sentir lo que él quiera. Sí, eso para mí es una inconsciencia emocional. ¿Seguro? Sí, entonces cuando yo empiezo a entender que las emociones son mías, yo empiezo a decir, no, es que por más que tú trates con tus acciones, por más que tú trates de hacer esto, yo tengo que tener control sobre esta ira o sobre este enojo. ¿Sí? Entonces, fíjese que hay una nueva visión, cuando yo empiezo a ser dueño de mis emociones. Entonces, ¿eres dueño de nuestras emociones o es el otro? ¿Sí? Porque fíjese que hay una de las cosas básicas que se dan en una relación de pareja y sobre todo en la violencia doméstica, es que el otro me busca. Es que tú me buscas siempre para que yo te pegue. Es que la única forma en que tú te puedes quedar quieta es cuando ya yo me pongo monstruoso, dinosaurio, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros estamos enojados, somos ese cerebro reptil, como dice Antonio Damasio, y es impresionante, porque sale esa parte monstruosa de nosotros y es cuando empezamos a maltratar al otro. Cuidado con eso. Ahí están los 4 pasos, ¿verdad? Que a mí me parece que son fundamentales y que son sencillos. Están en el texto, son muy sencillos. Creo que los puedes aprender. ¿Se necesita ser psicólogo para leer el texto? No, señor. Es un lenguaje ameno, es una lectura sencilla.
son unas reflexiones sencillas y tienen muchos elementos también, espiritualidad también podemos encontrar. ¿Ya está preparando el segundo? En eso estamos. Ya en eso está. Muy bien. Muy bien. Voy a ir al corte de comerciales, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Bueno, terminamos nuestro programa por hoy, pero quiero congraciarme con mis televidentes. Le voy a pedir 5 libros. ¿Me da 5 libros de su texto? Claro que sí, padre. ¿Me regala 5 libros? No, claro, son de usted también. ¿Y usted los firma y todo para, Sí, claro para mis, que mis sí. televidentes? Sí, claro que sí. Hagamos una cosa, amigos televidentes, hagamos una cosa. El que marque los 5, ojo, las 5 primeras personas, las 5 primeras personas. Eso es como el que primero se confesó, a ese confieso. Primero se arrodilló, a ese confieso. Entonces, al 360, 95, perdón, 360, 99, 55. 360, 99, 55. 360, 99, 55. Bueno, son las 5 primeras personas que llamen. Les vamos a entregar un libro. Nos lo está obsequiando su autor, el doctor Freddy Cantillo. Él lo firma y se los hacemos llegar. O ustedes lo van a buscar donde él les diga, ¿verdad? Entonces ya saben, al 360, 99, 55. Ahí es Tierra Nueva. Ahí ustedes llaman y obtienen los 5 primeros, el texto. Don Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, padre, por Un la mensaje invitación. final para nuestros televidentes. Hay que aprender a controlar nuestras emociones porque eso depende de nuestra calidad de vida y también nuestra felicidad. Aprender a controlar nuestras emociones también es empezar a opacar nuestro sufrimiento. Muy bien. Muchas gracias. Los Gracias, felicito padre. de nuevo por el texto. Gracias, padre. Y a ustedes muchas gracias y espero que lo lean. Yo lo leí. De hecho, le hice un prólogo. Les voy a leer una parte del prólogo que hice. El psicólogo Cantillo Noriega es un hombre de fe. Uno que se ha dejado sorprender e interpelar por el llamado de Dios. Uno que ha tratado de responder desde su realidad, sus intuiciones, sus búsquedas existenciales, sus descubrimientos intelectuales a la invitación que le hace el dueño del apartamento azul. Espero que lo tengan. Chao, chao. Tú sabes, tú sabes.